Quiero invitarte a que te quedes mirando cómo realizo estos deliciosos helados de queso. Fácil de hacer, con pocos ingredientes al alcance nuestro. Y también se pueden hacer para vender y para deleitar en sus hogares. Entonces quédate mirando el paso a paso de cómo se realizan estos deliciosos helados de queso. Hola, bienvenidos a mi canal. Para el día de hoy voy a realizar unos deliciosos helados de queso. Los ingredientes a utilizar son 1500 mililitros de leche, 150 gramos de leche condensada, un chorrito de esencia o extracto de vainilla, 4 cucharaditas de leche en polvo, 3 cucharaditas de maicena o harina de maíz, unas lonjitas de bocadillo y 400 gramos de queso no tan salado, queso semiduro, queso costeño pero no tan salado. También voy a utilizar una paletica, que es como un bajalengua, y un vasito desechable. Entonces acompáñenme a su preparación. Bueno, lo primero que debo hacer para estos helados es poner a calentar la leche. Cuando la leche esté tibia, le voy a echar la leche en polvo, porque si la echo cuando está fría se puede hacer grumos, y la voy revolviendo hasta que se diluyan toda la leche. Una vez que la leche esté disuelta, le voy a echar la leche condensada. Yo le voy a echar 150, pero como ustedes saben que los helados deben de quedar dulces, porque cuando se mete al frío pierde el dulce. Entonces voy mirando que sean 150 y no me vaya a pasar. La leche condensada le da cremosidad a los helados. También la pueden endulzar con azúcar, pero mejor con leche condensada. Entonces también me gusta ir probando a ver cómo va de sabor y de dulce. Revolvemos. Ahora le vamos a echar un chorrito o una cucharadita de extracto de vainilla. Esto es opcional. Hay personas que no les gusta echarle la esencia de vainilla y se les respeta. Entonces yo en esta ocasión le voy a echar la esencia de vainilla porque le da un mejor sabor. Bueno, ya tengo aquí la leche, la maicena diluida en la leche. Ahora la voy a echar a la preparación que está en la estufa. Echamos aquí la preparación, la maicena a la preparación, y revolvemos porque recuerden que la maicena se endurece rápido. También le voy a echar el queso. Revolvemos para que no se nos hagan grumos y para que el queso no se nos vaya a pegar. Bueno, ya. Bueno, entonces vamos a apagarlo. Me gusta que quede en esta contextura porque el helado al enfriarse él se va a poner un poco más espeso. Entonces vamos a apagarlo, lo dejamos enfriar para empacarlo en los vasitos y meterlo a la nevera. Miren su contextura cómo queda. El queso, entre más queso le echemos, pues más sabroso, ¿no? Por eso la cantidad de queso sí es el que ustedes dispongan. Bueno, vamos a dejarlo que se enfríe. Lo apagamos y dejamos que se enfríe. Bueno, voy a envasar. Los vasitos que tengo son vasitos pequeños, pero ustedes pueden usar el de su preferencia. Aquí tengo el pedacito de bocadillo. Ahora le ponemos el pedacito de bocadillo con la paletita. Revolvemos bien para que nos quede el queso repartido, muy bien repartido. Y así vamos echando en todos los vasitos. El vasito sí puede ser del tamaño que ustedes prefieran, que ustedes lo elijan.
Miren la cantidad de queso que se ve que está cayendo en los vasitos. Una vez que esté ya preparado, entonces cogemos la paletica, cogemos el bocadillo, el pedacito de bocadillo y lo metemos en la paletica. Puede ser así a medio lado o así, yo lo voy a meter así, a medio lado. Y así seguimos con todos. Mire que se sienta el bocadillo. Coger un pedazo. Salieron 22 helados. Y también me salió este pocillo grandecito que es el helado mío. Lo voy a llevar a la nevera y nos vemos dentro de un rato. Bueno, ya estuvieron los helados de queso. Miren lo delicioso que se ve este rico helado, cremosito. Lo pueden hacer para vender o para deleitar en los hogares. Y así quedaron estos helados de queso con bocadillo, cremositos. Si les gustó este video, les agradezco me regalen un me gusta. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo.